se den cuenta, digamos. Sí, porque evidentemente cuando uno se pone a mirar, ¿verdad?, lo ocurrido en esa famosa década de los 70, ahí hubo una serie de acontecimientos que fueron los precipitantes, ¿no? Yo diría, el triunfo de Allende totalmente inesperado. Claro. Y hay que recordar que la noche en que se elige el 4 de septiembre de 1970, Nixon convoca a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y le da instrucciones ya mismo, esa misma noche, porque todavía además Allende no había sido electo presidente, porque como no había sacado mayoría absoluta, tenía que votarlo el Congreso pleno alrededor del 5 o el 6 de noviembre. Pero ya dan la orden de que ni una tuerca ni un tornillo para Chile, bloqueo total, 10 millones de dólares para empezar, dice, y dice Nixon, no se fijen en gastos. Bueno, ¿no? Viste que Kissinger lo cuenta en su biografía en el tema de ITT y el golpe. ¿Sí? Claro, la ITT, digamos que era uno de los datos fundamentales que después. El tema de la revolución en Bolivia, no nos olvidamos. Evo tiene un antecedente en la Asamblea Popular con Juan José Torres. Al pobre Torres después lo matan unos años después acá en la Argentina. En Buenos Aires, lo volaron. En el mar, claro, exactamente. Y el otro dato muy importante, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos ya cae en la cuenta en los primeros años de la década del 70 de que va hacia una derrota en Vietnam. Y entonces, claro, vuelven sobre América Latina y tratan de reasegurarse lo que es su retaguardia de emergencia, que somos nosotros. Pero además, Atilio, vuelven sobre América Latina, una América Latina que comenzaba a teñirse desde la mirada de los Estados Unidos de rojo, porque no olvidemos que el gobierno de Salvador Allende no solamente era un gobierno democrático porque había sido elegido por el pueblo, sino que era un gobierno socialista, era el primer gobierno socialista en la región elegido democráticamente, y esto para Estados Unidos fue fue tremendo. En la Guerra Fría era imposible de digerir. Es decir, una bofetada, sí, para Estados Unidos. Pero además, corrijo una cosa, el primer gobierno socialista elegido democráticamente en el mundo, porque todo lo demás en Europa son revoluciones. Son revoluciones. En Europa Oriental fue producto de la Guerra Fría, el apoyo soviético, pero acá la gente votó y a Salvador. Había que abortar pero eso. Digo, hagamos un salto en la historia y bueno, la salida de Argentina del Grupo de Lima. Primero, contame qué es el Grupo de Lima, por qué Argentina estaba ahí, quién eran los presidentes y por qué hoy se sale del grupo. Formalmente, porque ya estaba casi afuera. Estaba casi afuera, pero era ya, pero quedaba una situación incómoda porque estaba afuera, pero no firmaba nada de lo que hacía el Grupo de Lima, pero se quedaba adentro. Con este gobierno no firmaba nada. Con este gobierno, no, claro. El Grupo de Lima básicamente es una iniciativa de 4 gobiernos de la región, inspirados, por supuesto, por Estados Unidos. Fueron los gobiernos de Macri, de Colombia Iván Duque, de Chile Piñera, ¿no es cierto?, y de Peña Nieto en México. Ellos forman este famoso Grupo de Lima, que se llama así porque se reúne por primera vez en Lima, ¿verdad? Estaba Vizcarra de presidente, básicamente por inspiración de Donald Trump, tratando de... Esencialmente. Absolutamente. Él de alguna manera dice, tenemos que hacer algo para trabajar en un movimiento de pinza junto con el bloqueo de los Estados Unidos, la política de hostigamiento desde Washington, que haya un grupo de latinoamericanos, ¿verdad?, que en el 2017 gobiernos latinoamericanos que apoyen todo aquello. Y la verdad es que ese grupo, un grupo muy heterogéneo, tenía países como Canadá, que nunca se han interesado absolutamente nada Latinoamérica, pero pues todo, esa es la sola. Canadá es un protectorado norteamericano, ¿verdad? Y gobiernos que realmente fueron una sorpresa, como el de México, que López Obrador todavía no se hubiera ido, aunque ya hay una presión muy grande a él para que se vaya, pero luego tenía gobiernos como el de Honduras, que es realmente uno de los gobiernos más corruptos de Latinoamérica. Pensá que cuando lo eligen a Juan Osvaldo Hernández, el propio Departamento de Estado, ante su reelección, demoró 2 meses en reconocerlo, porque el tipo está tan metido con el narco que había alguna gente en la segunda línea, en el Departamento de Estado, que le decía a Pompeo, mire, pero no podemos convalidar este mamarracho, este tipo es un narco de lo peor que hay, es el Pablo Escobar, que además maneja buena parte de todo el tráfico de la droga por el Caribe hondureño. Pero ¿para qué se creó ese grupo?
¿Para qué lo quería? ¿Para frenar a Venezuela? Para hacer declaraciones en contra de Venezuela, fustigando los derechos humanos en Venezuela, hablando de que no hay elecciones democráticas en Venezuela. El Grupo de Lima tuvo una única misión, porque uno podría decir, bueno, tiene por misión a reunir estos países, decir su relacionamiento con China, no, el único objetivo era atacar al gobierno venezolano. Por eso, digamos, la sorpresa nuestra cuando asume este gobierno, que aparte de no firmar, todos decíamos, bueno, pero ¿por qué no te vas de ahí? Porque ahí no es tu lugar, digamos, son gobiernos, además, bueno, Macri ya no está, Peña Nieto ya no está en México, Vizcarra tuvo que salir en medio de una conmoción, o sea, eran gobiernos realmente impresentables. Bueno, y el objetivo era básicamente ese, acompañar la campaña de desprestigio, de ataques en contra del gobierno de Maduro, y eso fue lo que hicieron durante todo este tiempo. Además, un grupo que, digo, si formaba parte Guaidó de ese grupo, está claro que no era un grupo independiente, sino que había tomado un partido lisa y llanamente. Totalmente, Guaidó participaba en las delegaciones del Grupo de Lima. Bueno, a ver, somos testigos de que la Yáñez, que con la Biblia en mano, y no tengo nada con la Biblia, se ungía presidenta después del derrocamiento y vino a la Argentina y se lo protegió si no hubiera sido asesinado, la que hoy está en la cárcel por haber mentido todo lo que mintió en ese argumento que ella llevó para armar el golpe de Estado en Bolivia. Sí, absolutamente. Entonces, es verdad, todo esto además hay que ponerlo en el contexto, digo, Horacio y Luisa, de la desafortunada, por ser suave y benévolo, decisión de Obama de declarar a Venezuela como una amenaza inminente y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es verdaderamente un mamarracho de un tipo tan inteligente como Obama, porque si yo me dijera, bueno, a ver, Biden, que realmente no es un tipo de muchas luces, pero Obama es un hombre muy inteligente, muy bien formado. Pero bueno, las presiones de lo que los americanos en Estados Unidos llaman el Estado profundo, o sea, la ley de poder, para usar una terminología de un viejo sociólogo norteamericano, ¿no? Ray Mills, que publicó ese famoso libro en el año 1956, cuando él decía, miren, no importa quién gana las elecciones, Estados Unidos lo gobierna una ley de poder, que es lo que después el presidente Eisenhower llama complejo militar industrial. Claro. Porque uno cuando mira la trayectoria de Obama, los escritos de él tiene algunos artículos muy interesantes, un tipo que enseñó en buenas universidades, no es George Bush hijo, por ejemplo, o Biden, o mismo Trump, aunque Trump no tiene formación, pero es muy inteligente, mucho más inteligente que Biden de aquí a allí, ¿no? Una más, Atilio, dale. Porque digo, se formó el Grupo de Lima, como vos decías, a mandato prácticamente de Donald Trump. ¿Con Biden cambia algo Argentina dando un paso al costado? Biden sigue reconociendo a Guaidó. Biden para la Argentina va a tramitar todas las relaciones. Bombardeó Siria del Tesoro y lo asusa a Putin. ¿Viste? Sí, claro. No, las cosas que dijo de Putin. A ver, de Putin le dijo, sos un asesino. ¿Qué sé yo? Y un desalmado, las dos cosas, que eso la prensa no lo recogió, pero yo vi el video de la ABC, el programa Good Morning, y el tipo dice, se le nota cuando uno mira a los ojos que ese hombre no tiene alma. Digo, y además Putin le dice una frase que decíamos cuando éramos niños, el que lo dice lo es. El que lo dice lo es. ¿Te acuerdas que lo decíamos cuando éramos niños? El que lo dice lo es. Así que te digo, en ese contexto con Biden yo no espero que haya grandes cambios. Realmente para la Argentina, Estados Unidos va a manejar eso a través del fondo con la Cristalina Georgieva. Nos entramparon linda, Tesoro, Nos entramparon linda, 45.000 Nos dejamos entrampar también un poquito, ¿no? Porque yo digo, ese hermoso informe, digo hermoso en el sentido estricto del término, que hace el Banco Central de la República Argentina, que lo firmó el presidente Peje al poco tiempo de subir Alberto Fernández, es devastador, es un informe prolijo que demuestra que acá hubo Pero ¿cómo? Y todavía el tipo te hace un zoom en la catrera. Gracias, Atilio. De nada, un abrazo para todos. Chau, chau, bye. Chau, chau.